¿Cómo están? Gracias a los dos por atendernos. Buenas tardes. No sé quién quiere arrancar. Fernando, si querés dar tu mirada o tu información respecto a esto que preguntábamos, ¿no? Cuando habla Eve, ¿está hablando Cristina? Yo creo que no exactamente Cristina, pero que responde a la estrategia de Cristina, ¿no? Cristina tiene en el kirchnerismo sectores más duros y sectores un poco más moderados, ¿no? Cuando digo moderados, hoy están trabajando, interactuando con la oposición, Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Guado de Pedro, todos ellos son kirchneristas y a la vez se expresan como una posición más moderada de diálogo con el gobierno. Y después está Eve Bonafini, que siempre fue el sector más duro del kirchnerismo. Tenés Parrilli, tenés, bueno, una serie de sectores que se expresan en los momentos más conflictivos. Está complicado. El presidente, una vez más, hizo el jueves 9 de julio un acto con empresarios, con gobernadores, intentando llevar un mensaje institucional de federalismo y de amplitud y de trabajar en un plan para la pospandemia. Y después, ayer, la reunión con la cúpula de Juntos por el Cambio, ¿no? Que es el principal partido de oposición. Y le sale primero los errores propios, ¿no? Aquella frase, los odiadores seriales, bueno, lo que vimos la semana pasada. Y ahora esto, ¿no? Un comunicado durísimo de Eve Bonafini, escudada en el soporte de madres. Por eso Alberto Fernández le responde a las madres de Plaza de Mayo, incluyendo a Eve, pero le responde a las madres porque eso creo que es lo que más lo afecta. Eve hoy está tomada como que, bueno, las declaraciones siempre son muy duras porque se ha puesto en un lugar más marginal de la política. Lo que creo es, Alberto Fernández es como el personaje de Lelutier, ¿no? Suéltame pasado. Todo el tiempo está volviendo pasado y ese es el precio de una coalición electoral con Cristina y con el kirchnerismo. Sí, que es lo que es y lo que no es, ¿no? Que es eso que es y su negación también por momentos, ¿no? Quería preguntarle a Sergio, porque esto nos lleva a preguntarnos cuando Eve dispara quién gobierna, nos lleva a preguntarnos también por la autoridad. Ahora son propios y ajenos los que cuestionan la autoridad real o el ejercicio real del poder del presidente. Yo creo que acá hay una división interesante, Caro, y es pensar que, en definitiva, Eve Bonafini, en su momento Mariotto, Alicia Castro y otros sectores que expresan esta radicalización discursiva y política del Frente de Todos, en el fondo es el no peronismo, ¿verdad? Son los segmentos que no tienen responsabilidad de gobierno y que efectivamente no pertenecen al corazón del PJ. El presidente, el 9 de julio, hizo peronismo explícito, ¿no? Un segmento, digamos, de la política argentina que necesita, obviamente, los votos de la izquierda, incluso de la izquierda nacionalista o de la izquierda a veces más ideológica, pero que necesita gobernar con quienes toman decisiones de inversión, ¿no? Y me parece que esa síntesis es la que está aquí, en todo caso, generando esta reacción por parte de Eve, porque en el fondo es una, digamos, está como cuestionando una forma de hacer política. En democracia es lo que hay que hacer, pero bueno, obviamente ella hace mucho que adoptó una postura muy radicalizada, es un mensaje genuinamente antidemocrático, y aquí es cuando yo creo que no es el mensaje de Cristina. Cristina utiliza a los sectores más radicalizados, pero ella, digamos, tampoco representa esa visión tan extrema de una izquierda muy dura que nunca gobernó en la Argentina. Ahora, hay información, Fernando, de que hay, no digo una ruptura, pero sí una situación de tensión entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Esto, digo, la lectura que uno hace es cuando escucha a Eve, cuando escucha a Parrilli. En estas horas también habló la senadora Sagasti, donde dijo que continúa la idea de expropiar Vicentín, que lo dijo a horas de que el propio presidente dijera que se había equivocado. ¿Hay información sobre esto o estamos leyendo lo que está pasando con cada sector, con las declaraciones públicas que hace cada sector? Yo creo que hay una tensión, que la tensión se advirtió en los últimos días y estos gestos públicos, creo que lo de Eve Bonafini es una expresión radicalizada de lo que puede ser la fracción kirchnerista del Frente de Todos, pero el que más interesante es la observación que hizo en Twitter Cristina Kirchner sobre la nota de Alfredo Zayat,
en página 12, porque eso define un proyecto, ¿no? Define un proyecto en el cual la nota plantea que los últimos 40 años es toda una confabulación de sectores empresarios con sectores políticos para imponerse en la Argentina con un proyecto neoliberal y demás. Es un poco la idea que está en el imaginario de Cristina y del kirchnerismo. Y a eso me parece bastante más grave, porque cuestiona este proyecto que Alberto Fernández empezó a esbozar el jueves 9 de julio. Hoy hay un documento de fuerzas políticas y de académicos que tiene también peronistas, que están tendiéndole a Alberto un puente en este momento. Allí están Eduardo Duhalde, Eduardo Menem, José Octavio Bordón, Julio Bárbaro, bueno, no solo dirigentes y académicos de Cambiemos. Sí, perdóname, lo tenemos a Julio Bárbaro en el estudio, así que enseguida se lo vamos a preguntar a él, pero ya lo tenemos sentado en el estudio, así que después lo vamos a consultar con Julio Bárbaro. Gracias por venir, Julio. Ya vamos a estar con usted. Perfecto. Enseguida. Sí. Lo que quería redondear era eso, digo, cuando un grupo de dirigentes importantes está tratando de ayudarlo al presidente, es que hay una dificultad. Evidentemente hay una tensión, y esa tensión es la dificultad que tiene en términos políticos Alberto Fernández. Ahora, vos recién, Sergio, dijiste lo que hizo Alberto Fernández el 9 de julio fue peronismo explícito. Digamos, de alguna manera hablas de un pragmatismo que en una hora como esta vaya si es necesario, al menos políticamente. Ahora me pregunto, ¿cómo hacer cuando de ninguno de los dos lados te creen o cuando desconfían tanto de los dos lados? Bueno, aquí surge obviamente una situación que pone como en el espejo las dos coaliciones, ¿no? Porque ambas tienen halcones y palomas. Y lo que vimos el 9 de julio fue las palomas festejando efectivamente el Día de la Independencia. Mientras que los halcones, bueno, muchos fueron a la calle a la tarde y otros tuitearon libertad, ¿verdad? O libres. Es decir, yo creo que acá lo interesante es que tanto Macri como Cristina representan una visión confrontacional de la política que de alguna manera en la gestión, no solamente por la pandemia, sino por la agenda dramática que tiene la Argentina ahora, obliga a la cooperación. Hoy la Argentina no puede darse el lujo de seguir descoordinada en su liderazgo político, porque las consecuencias son catastróficas a una catástrofe, ¿no? Entonces yo creo que eso lleva a interrogantes importantes, porque uno en principio supone que las coaliciones no se van a romper, ¿no? Pero puede haber cooperación entre efectivamente los blandos de ambas coaliciones, que de hecho es lo que viene ocurriendo. Y yo creo que acá hay un actor oculto, que es muy importante, que son los gobernadores. Porque detrás del acto del 9 de julio hubo un gobernador que fue el que ayudó, junto con Gustavo Vélez, precisamente a convencer a los empresarios que fuesen, ¿no? Entonces yo creo que son actores que tal vez no juegan visiblemente, pero son muy influyentes en la agenda pública, y yo creo que son un factor de moderación de última instancia, ¿no? Sí. Qué buen análisis que acaba de hacer Sergio, ¿no? Hablando de esta cooperación de los blandos, ¿no? De los dos sectores de la las palomas. De las palomas. La hora de las palomas. Sí, ahora vamos a hablar de eso con Julio Bárbaro. Con el retweet de Cristina, que parece insólito que estemos hablando de un retweet, pero sí se están comunicando entre presidente y vice. Y lo de hoy, se está disputando, digamos, el modo de ejercer el poder directamente. Otra vez en el peronismo. Yo creo que son tensiones importantes. La gran duda es si esto va a implicar, Nico, una eventual ruptura del Frente de Todos. Yo creo que no. Creo que todos ganan estando unidos, porque una ruptura implicaría regalarle a la oposición la elección del año que viene y eventualmente debilitar políticamente a Cristina, que necesita su poder, sobre todo para solucionar, entre comillas, sus cuestiones legales, ¿verdad? Y la de su familia. Entonces, acá me parece que el límite es efectivamente su propio interés en que el peronismo retenga el poder. Entonces hay como un margen de maniobra que están probando los actores hasta dónde llega. Y me parece que estamos en el comienzo del gobierno, porque de 7 meses, 4 de pandemia, la verdad que están como empezando a conocerse, como los primeros minutos del juego, y estos equilibrios necesitan tiempo para, me parece, definirse, ¿no? Sergio, a Macri también le pidieron
diálogo, acuerdos con la oposición, y no ocurrió eso. Y da la sensación de que Alberto Fernández, por lo menos por ahora, tampoco va en ese camino. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, hay un problema típico en la política argentina y es que el presidencialismo, la institución presidencial, es muy fuerte. Y da la sensación cuando las personas se sientan ahí es que tienen capacidad de hacer de todo. En la práctica, al contrario, tiende a aislar al actor político. Te escuchamos con alguna dificultad, Sergio. Bueno, presidentes, a ver, vamos a tratar de solucionar la conexión. Hablaba Sergio del hiperpresidencialismo, ¿no? Y lo veía... Es como una señal de debilidad. Exactamente. Acordar con la oposición políticas en común. Ahí tenemos un perro ladrando. Vamos con Fernando entonces. A ver, Fer, ¿cuál es tu idea? Yo creo que no es una señal de debilidad. Acá vino el año pasado Felipe González, y Felipe González viene hace 40 años a la Argentina y él dice, siempre me preguntan lo mismo, sobre el Pacto de la Moncloa. ¿Cómo es que hicimos el Pacto de la Moncloa? ¿Cómo es que lanzamos un pacto de unidad nacional para relanzar el proyecto económico de España? Y la verdad es que yo siempre, ya ahora me cansé y les respondo lo mismo. Háganlo, no me pregunten más. Y esto es lo que está faltando en la Argentina. Habló de un pacto social productivo al comienzo de su gestión, Alberto Fernández. Supuestamente estaba Labaña trabajando en eso desde afuera del gobierno, pero hasta ahora no hubo nada. Entiendo, ahora está la pandemia y es una complicación. Me parece que el documento plantea eso. ¿Cuál es la dificultad? ¿No? Porque comparábamos con la nota de Página 12 que había tuiteado Cristina. La nota plantea un capitalismo con la cúpula empresaria de hoy dispuesta a destruir la economía de la Argentina. Eso es lo que plantea y reivindica, entre otros empresarios, a Lázaro Báez, como si Lázaro Báez fuera un empresario nacional. Lo que digo es, Alberto Fernández tiene que definir, ¿es ese el tipo de capitalismo moderado que él representa, que él plantea, o hay un proyecto que él tiene con los empresarios que convocó y que todavía no hemos conocido total en su contenido? Me parece que eso es lo que falta, una exposición clara para saber cuál es en realidad el plan, el proyecto económico y social del presidente Alberto Fernández. Ahora, recién, Fernando, hablabas del hiperpresidencialismo y me pregunto, hilándolo con lo que decía Fernando, si esta ausencia de plan no deja una grieta justamente para que se cuele la grieta, ¿no? Para que se cuele la confrontación o la polarización. Porque al haber una ausencia de horizonte, realmente todas estas voces toman un lugar quizás más preponderante del que tendrían. No te escuchamos, Sergito. Ahí está, ahora sí, dale, a ver. Yo decía que el debate es sano, que se pongan estas diferencias en público, me parece bien. Por supuesto sería mejor que se dirimieran en negociaciones dentro de un espacio de la coalición o de un partido, pero en la Argentina lamentablemente hemos visto otras coaliciones dirimir sus diferencias en público. A mí me parece que hay que empezar a mirar de frente de todos en el espejo de la alianza, donde también hubo una disputa por el liderazgo entre el presidente y el vice, que no terminó bien. Cuidado que los presidencialismos de coalición tienen fuertes tensiones internas, y yo creo que hay que tener cuidado en este sentido, porque recuerdo, hay un famoso politólogo que fue tal vez de los mejores del siglo pasado, Juan Lins, que estudió los quiebres de la democracia, ¿no? Sobre todo en el periodo entre guerras. Es el mejor especialista que hay en el quiebre de las democracias. Y muchos de sus principales alumnos en América Latina ayudaron a entender por qué la democracia fracasó hasta la década del 80. Y Juan Lins hablaba precisamente de la defección de los moderados. Cuando en un sistema político predominan los halcones, se rompe la democracia. Bueno, estamos lejos todavía en la Argentina de una situación así, pero tengamos cuidado porque la importancia del centro es vital, precisamente para evitar que el sistema esté en juego. A ver, lo puedo poner al menos entre signos de pregunta, Sergio. ¿Sobre esa debilidad, sobre esa ausencia de plan, se puede construir mejor o quizás estaría mejor discutir sobre al menos un intento de partitura?
Yo creo que lamentablemente la realidad nos obliga a entender que estamos ante una situación tan dramática que hay que actuar y empezar a hacer política pública con mayúscula, para intentar por lo menos acotar el daño que va a generar esta crisis en materia política, económica, social. Va a aumentar la inseguridad, vamos a tener situaciones dramáticas. Entonces, yo creo que más que reflexionar demasiado, llegó la hora de la acción. Sí. Y no creo que tengamos mucho tiempo más para perder. Bien, gracias Sergio Bernstein, gracias Fernando González. Buenas tardes a los Gracias dos. a ustedes.